vanguardismo designa una corriente literaria y artística que se dio en el siglo XX. El nombre de literaturas de vanguardia fue acuñado durante la Primera Guerra Mundial para designar a una serie de inquietudes artísticas que se sitúan en la situación cultural del momento. Significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos que se proyectaron hacia la construcción de una nueva cultura y por tanto de una nueva sociedad. También cabe recordar que no solamente fueron los escritores europeos los que siguieron ese movimiento de vanguardias, incluso en Latinoamérica hay grandes representantes del vanguardismo, como Pablo Neruda. El vanguardismo no fue ni mucho menos una tendencia unitaria. Esto quiere decir que todos los escritores no seguían una misma corriente y unas mismas características que los encasillaban a todos, no. O sea, el vanguardismo tenía características claras y los escritores las seguían, pero cada uno seguía diferentes ismos que tenían características propias. Entonces, en estos ismos vamos a ver cosas como futurismo, dadaísmo, cubismo, constructivismo, ultraísmo, surrealismo, suprematismo, rayonismo y pues muchísimas más. Se caracterizó más que todo por la diversidad y la gran cantidad de ismos que se generaron en el momento. Algunas características comunes de los diferentes momentos de la vanguardia fueron la lucha contra las tradiciones. Esto lo vamos a ver clarísimo en todos los escritores porque todos trataron de romper con lo que había antes. De hecho, se puede decir que el vanguardismo fue una ruptura total con lo que había hasta ahora. En el contexto histórico podemos ver sucesos horribles como la Primera Guerra Mundial y esto hizo que los escritores se dieran cuenta y trataran de despegarse del mundo en el que estaban. Se rebelaron contra el mundo en el que estaban y no podían creer que una humanidad, digamos, razonable, racional, hubiera llegado a ese punto de la destrucción. Entonces el vanguardismo fue una respuesta, un grito ante esto. La lucha contra las tradiciones es importantísima porque significa romper con lo que se suponía que estaba bien y que finalmente no lo era, porque los había conducido a una guerra. Ellos procuraban el ejercicio de la libertad individual y la innovación. El escritor se sitúa, es muy importante, no tanto como lo veíamos en el romanticismo, que era lo más importante, pero la opinión del escritor importa mucho. Vemos también la audacia y la libertad de la forma. Entonces, la mayoría de los escritores van a romper con la métrica del momento y van a crear métrica propia. Entonces, un ejemplo de literatura vanguardista es Ulises de James Joyce, que es un ejemplo clarísimo de romper con la métrica. También se caracteriza por el carácter experimental y la rapidez con la que suceden las propuestas, una tras otras. Estas propuestas nacían de repente, digamos que no paraban y no simplemente se mantenían un largo tiempo. De hecho, los escritores y artistas se podían mover en más de una corriente. Era algo muy espontáneo, muy rápido, muy acelerado. No era un movimiento largo, digamos, como fue el neoclasicismo, que se puede decir que fue un siglo. También en la pintura podemos notar que se huyó del arte figurativo en favor del arte abstracto. Entonces ya no se buscaban las formas perfectas como digamos se buscaban en el Renacimiento, que trataba de imitar la realidad lo más posible, sino que vamos a ver cosas como el cubismo, que interpretaba la realidad a su propia manera, con sus propias características, el surrealismo. En Dalí sí podemos ver perfección de forma, pero digamos una locura de ideas, no tiene ningún sentido. Entonces se va a favor del arte abstracto y entonces se suprime la personificación. Es muy agresivo y violento por las situaciones del momento. De hecho, uno de los principales pintores vanguardistas, Pablo Picasso, español, uno de sus cuadros más famosos es La Guernica, que representa un ataque que se le hizo a un pueblo del País Vasco probando armas para la guerra. Entonces, siempre algo que hay que resaltar mucho es que ellos tratan de incluir a la sociedad y si bien no es su tarea más importante, sí tratan de mostrar lo que está pasando. En la literatura y concretamente en la poesía, el texto es simultáneo y juxtapone imágenes. Se rompió con la estrofa, puntuación, métrica y se altera completamente la estructura tradicional de las composiciones. Entonces, bueno, también
También otra característica fue que el artista, poeta, arquitecto, no estaba conforme, siempre buscaba innovar. Él no podía conformarse porque eso significaba, digamos, volver al pasado, y lo que ellos trataban de hacer era romper totalmente con eso y crear cosas nuevas. Entonces no podían conformarse sino buscar nuevas cosas. Por eso, digamos, los movimientos nacían en cada momento. Ellos no podían conformarse con algo que ya estaba, sino que tenían que seguir creando. También tenían que abandonarse los temas viejos, carentes de sentido y sin respuestas para el individuo nuevo. Otra característica es que en la poesía se jugaba constantemente con el símbolo. El símbolo es muy importante, y de hecho vamos a ver una corriente en Francia que se llama el simbolismo, con Rimbaud, Baudelaire y los poetas malditos que escribieron Las Flores Malditas. Baudelaire escribió Las Flores Malditas. Se jugaba con las reglas tradicionales de la versificación y trataban de liberarlas para expresar adecuadamente su mundo interior. Se buscan nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, y también son antipatriotas. Entonces también podemos ver que el tiempo cronológico, no tenía tanta importancia como el tiempo anímico. Entonces lo que importaba era el tiempo que llevaba el individuo y no el tiempo real que sucedía. Bueno, otras características es que es un arte fundamentalmente feo. Entonces, se acentúa de forma general lo grotesco de nuestra cultura occidental. También es un arte deshumanizado, desprovisto de sentimientos y pasiones humanas. Se reduce en muchas ocasiones a simple juego formal. Busca la espontaneidad, no el trabajo previo y minucioso. Su tema principal será la contradicción. Esto explica, por ejemplo, que algunos movimientos exalten los valores positivos del mundo moderno, como el futurismo, mientras que otros se centran en los aspectos negativos, el expresionismo o el surrealismo. El arte de vanguardia se valdrá de dos herramientas principales: el humor, la metáfora, y el humor porque es útil para desmitificar y desdramatizar, entonces hace las cosas menos serias. La metáfora porque recurren mucho a imágenes y comparan términos que tienen poca relación entre sí. Y la libertad absoluta del artista, libertad llevadas al extremo, por ejemplo, de romper con la lógica o con los idiomas conocidos. Algunos movimientos de vanguardia que se notaban principalmente en la pintura eran, por ejemplo, el impresionismo, pero el impresionismo fue un antecedente contra el que reaccionaron los vanguardistas. El expresionismo, que tiene como principio la reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes plásticas y la música y la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas, donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre. El fauvismo, que quiere decir bestia, entonces las pinturas son extrañas y se les decía bestias. De hecho, el fauvismo, el nombre es por una palabra en francés que significa bestia. Henri Matisse fue uno de los mayores representantes de esta vanguardia. El cubismo nació en Francia en 1906. Entonces se caracteriza porque asocia elementos imposibles de concretar, desdoblamiento del autor, exposición gráfica de las palabras. Sus representantes más conocidos fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Algunos de los principales maestros fueron Juan Gris, Maria Blanchard, Fletcher Leger, Jean Metzinger y Albert Glacis. Pero con anterioridad, Paul Cézanne ya había marcado el camino. El futurismo, que se centra en las condiciones que puede tener el futuro. Entonces se preocupan mucho y tratan de inventar las cosas que tendrá el futuro. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con algo actual, se puede decir que, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias es un movimiento futurista. Entonces se entra en la posibilidad del futuro. Este movimiento obviamente rompía totalmente con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte.
Entonces los elementos principales de la poesía y de la pintura eran la audacia y la revolución, porque se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada. El dadaísmo. El dadaísmo se llama así porque dada son las primeras sílabas que pronuncia un niño cuando está empezando a hablar. Entonces ellos surgieron por la violencia extrema y la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial, rebelándose contra lo que estaba establecido, las convenciones literarias y artísticas. Rechazan totalmente las convenciones de la sociedad burguesa. Consideraban esa sociedad egoísta y apática. Los dadaístas hicieron de su arte un modo de vivir. El poema dadaísta solía ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distinguió por una inclinación hacia lo incierto y lo absurdo. El surrealismo. El surrealismo se puede decir que es poner una sombrilla y una máquina de coser sobre una mesa de disección. El surrealismo trata de buscar fuerzas profundas que expliquen lo que la razón humana no llega a alcanzar, porque ellos tenían que buscar otras cosas. En medio de este contexto tan duro, ellos no podían creer que la razón conduciera solamente al ser humano, porque veían como la sociedad se estaba desgarrando, no podían creer que solamente la razón conducía a la sociedad, sino que había fuerzas profundas en el inconsciente que movían también al ser humano. Se caracterizó por pretender crear a un individuo nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro con el fin de destruir todo matiz sentimental. A pesar de ser constructivo, los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones no eran de su interés. Entonces, sus principales representantes fueron Louis Aragon y Elsa Triolet. En la pintura se puede notar a Dalí como un surrealista. Vanguardismo artístico actual, o más o menos conocido, el pop art con Andy Warhol, donde el pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura caracterizado por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. Entonces, muchísimas gracias por su atención.